Buenos días, chicos. A ver, hoy vamos a hablar de los elementos de la narración. Recordad que la narración era el modo del discurso que lo que trata es de contar una historia. Pues vamos a ver qué elementos componen el texto narrativo. Dentro de los elementos de la narración podemos empezar hablando del narrador. El narrador se distingue en dos. El narrador en primera persona, que es aquel que vive en primera persona de forma más cercana a la historia. Este narrador en primera persona puede ser protagonista u observador. Si es protagonista es porque es la persona a la que le ha ocurrido la acción. Si es observador está muy cerca de la acción, pero él no es el protagonista. A lo mejor es el amigo, pero no es el protagonista. También puede ser un narrador en tercera persona. En tercera persona puede ser omnisciente o testigo. El narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo. Es el narrador que suele estar en las novelas. Puede saber el pasado del personaje, puede saber el futuro, puede saber los pensamientos. Y el narrador testigo es aquel que está viéndolo desde un punto de vista lejano, de yo vi que ocurría esto, entonces no puede saber el pasado, no puede saber el futuro, pero tampoco es tan cercano como nos ocurría con los de primera persona. Ahora vamos a ver la estructura. Dentro de la estructura tenemos la estructura lineal, que es aquella que tenemos presentación, nudo y desenlace, o inicio, nudo y desenlace. Primero se nos presenta quiénes son los personajes, luego qué problema hay y luego cómo se soluciona ese problema. Además de la estructura lineal encontramos la discontinua. En la discontinua podemos empezar la historia ya sea por el nudo, contándonos qué problema hay, o por el final. Esto ocurre mucho, por ejemplo, si veis o leéis libros de crímenes. En los libros de crímenes ocurre un montón, que primero te dicen, ha muerto esta persona, y ahora vamos atrás para ver quién la mató, por qué la mató, pues eso serían las estructuras discontinuas, no empezamos por el principio. Vale, también tenemos que ver los personajes. Los personajes se van a dividir según su importancia, que es lo que vamos a ver ahora, y después según su complejidad. Según su importancia tenemos los personajes principales, protagonista y antagonista, es decir, el protagonista es el que quiere conseguir algo y el antagonista el que se lo quiere impedir. Se suele dividir en bueno y malo, pero eso no es verdad. Es quien quiere conseguir algo y quien se lo quiere impedir. Después tenemos los personajes secundarios. Son aquellos personajes que están en la historia, pero no son los principales, tienen mucha menor importancia y mucho menor peso. Los personajes según su complejidad tendríamos los personajes planos, que son los propios de los cuentos. Son aquellos que normalmente no evolucionan, no cambian, da igual lo que les ocurra, que siempre son iguales. Ay, os lo he puesto del revés. Y los redondos, no evolucionan, son siempre iguales. Vale, esto ahora os lo cambio cuando os lo subo porque están del revés. Espacio y tiempo. El espacio y el tiempo, pues el espacio tendríamos que existe el real o el imaginario. No es lo mismo tener la historia en Madrid que en Narnia, o que en Mordor, o que en Hogwarts. Entonces todos esos lugares serían imaginarios. El tiempo, ya lo vimos, podría ser interno o externo. El tiempo interno es en el que transcurre la obra. Recordad que yo os hablaba de 5 horas con Mario. El tiempo transcurre en 5 horas y el externo es cuando ocurre. Por ejemplo, en 1725 o en el 3424. Vale, chicos, pues en principio los elementos de la narración no tienen mayor complejidad. Si tenéis cualquier duda sobre estos elementos o de cómo reconocerlos en el cuento que yo os he pasado, sabéis que está el debate abierto para que me podáis preguntar lo que queráis. Gracias.